Como todos los viernes tenemos mitos y verdades y hoy sobre algo que estamos mucho esperando en estos días, ¿no? Sí, y sobre todo, bueno, los que tenemos relación de dependencia, pero los que tenemos trabajo. Y los que tenemos trabajo, pero hay muchos que lamentablemente no lo cobran. ¿Por qué? Porque no están en relación de dependencia o están en negro. Estamos hablando del aguinaldo. Y cuántas dudas que hay, ¿no? Porque muchos tienen dudas, más allá de que por ahí hay gente que lo percibe hace mucho tiempo, tiene la suerte de estar en relación de dependencia, en blanco, y asimismo hay ciertas confusiones. Che, ¿en qué momento corresponde? La única duda que no tenemos es que hay que gastarlo. Sí, que va a durar poco. Y que va a durar poco. Estamos con la contadora Trinidad Bergamasco, directora de la especialización en Derecho de Trabajo y de Seguridad Social de la Universidad Nacional de Córdoba. Gracias por estar, Trinidad. Gracias por la invitación. Bueno, ¿arrancamos? ¿Les parece? Vamos. Ahora vamos con los mitos y verdades sobre el aguinaldo. La primera afirma, el aguinaldo es un sueldo extra. Bien, ¿eso es una verdad? ¿Es una verdad? Sí. Es una verdad y en realidad la propia definición, muchas veces vamos a escuchar que se dice aguinaldo. Bueno, aguinaldo en realidad es una palabra que viene de los orígenes de regalo de Navidad, que significa, en realidad aguinis significa en latín regalo de Navidad y era una costumbre. Las costumbres con el tiempo se transforman en leyes. La ley dice... La ley de sueldo anual complementario. O sea, en la propia ley, en la propia definición, nos está diciendo que esto es una verdad. Es interesante el origen, ¿eh? ¿Y es universal esto? Hay países, algunos de Latinoamérica que no lo pagan, pero la mayoría lo paga. Sí, en España se paga, en los países de Europa sí. En Latinoamérica hay un par que no, pero la mayoría sí. Y en esos inicios era el regalo de la Navidad solamente. En realidad era para justamente incentivar que las fiestas se pasaran de manera agradable. Entonces era una ayuda de los empleadores, lo hacían voluntario, por supuesto, el que quería, hasta que se transforma en ley. Una vez que se transforma en ley, ya pasa, siempre pasa así. En el derecho del trabajo pasa primero en los usos y costumbres y después vamos a la normativa que lo regula. Un sueldo extra dividido en dos, ¿no? Claro. Exacto. Ahora vamos a recibir la primera. Ya lo vamos a ver. Bueno, pasamos al segundo. A ver, si me aumentaron el sueldo, ¿voy a cobrar más aguinaldo? Bien, eso la respuesta en realidad es depende. Depende para que no nos confundamos porque nosotros tenemos conceptos remunerativos y no remunerativos, ¿sí? Podría ahora, con la modernización laboral, la reforma que fue en el mes de marzo, podría el empleador conceder, por ejemplo, que lo permite la norma ahora, un adicional al empleador por ir y volver a la casa en transporte público y ese adicional es no remunerativo. Entonces el trabajador a lo mejor cree que eso es un concepto que le va a incrementar el aguinaldo o el SAC y no va a pasar. O sea, de todos los conceptos que son remunerativos, sí integran la base de cálculo del SAC y sí va a incrementar, por ende, el pago que se reciba. Muy bien, clarísimo. A ver, vamos al próximo. El aguinaldo se calcula sobre el promedio de los últimos 6 meses. Bueno, eso es mito, pero no del todo, porque en la historia del desarrollo de la normativa ha habido cambios. O sea, en todos los países del mundo empezó siendo una 12ª parte por mes que se pagaba al final. Es decir, calculábamos la suma de todos los sueldos y era una 12ª parte más, por eso era un sueldo más. ¿Qué pasa? En Argentina la inflación no es de ahora, es de histórica, entonces lo primero que se hizo fue dividirlo en dos, ¿sí? Medio sueldo en junio, medio sueldo en diciembre. Y después entonces con el tiempo, en vez de tomar todos los sueldos, se toma el mayor para evitar ese daño que puede hacer la inflación. Entonces ahora la base de cálculo es el más alto. Siempre, del semestre el más alto. No se hace promedio, sino el más alto, de ese se toma la. Y en Argentina se divide en dos por este tema de la inflación, ¿no? En todos lados. Es bastante común. No. Algunos países quedan que lo pagan solamente en diciembre. Algunos países quedan que pagan 2 sueldos, uno en junio y otro en diciembre. Ah, mira. Estamos hablando de nórdicos. Sí. Para allá vamos. No es acá. Bien, vamos a la siguiente afirmación, a ver el siguiente enunciado. Sobre el aguinaldo, si trabajé menos de 6 meses, igualmente me corresponde el aguinaldo. Bien, esto es verdad. En realidad el aguinaldo, el SAC se devenga por cada día que yo trabajo. O sea, cada día que yo presto servicios, devengo una 12ª partecita de eso que cobré, lo devengo en aguinaldo, que se paga diferido. Se paga en el mes de junio y se paga en el mes de diciembre. Bien, ¿seguimos? Dale. Si renuncio antes de terminar el semestre,
¿Pierdo el aguinaldo? Bueno, esto es un mito, en realidad, no corresponde. ¿Por qué? Por lo mismo que decíamos recién, se va devengando con la mera puesta a disposición del trabajo. Entonces, en el momento en que renuncio, me van a pagar en ese momento. Ahí se va a cambiar la fecha de pago. En vez de tener que esperar a que finalice el semestre, me lo van a pagar con la liquidación final. Un SAC proporcional. Bueno, ¿tenemos una más? A ver, si estuve de licencia por vacaciones, ¿puede influir en el aguinaldo? Bueno, esto es una verdad. En realidad la influencia es positiva porque, como decíamos recién, se toma la más alta del semestre. Entonces, al ser la más alta, vacaciones se paga un poquito más, un 20% más. Es el valor del día de vacaciones. Entonces, me va a influir positivamente porque seguramente ese mes sea el más alto, el que me van a tomar de base de cálculo para el pago. Bien, esto es de acuerdo a la Ley Nacional de Trabajo, digamos, Sí, pero después puede haber cambios, entiendo, en favor del empleador de acuerdo a cada convenio, ¿no? En favor del trabajador, sí, los convenios en general no regulan sobre SAC, pero sí el empleador podría, por ejemplo, pagar un adicional si quisiera. O sea, todo lo que sea por encima de lo que está establecido en la ley está permitido. Perfecto. Contadora, qué didáctica, Sí, realmente. una última duda, la fecha. Sí. ¿La fecha de pago? La fecha de pago del SAC de junio es el 30 de junio y en diciembre nos complica un poquito la normativa porque nos lo hace pagar el 18 de diciembre cuando todavía no tenemos diciembre, que es parte del cálculo. Por lo pronto, hasta el 30 de junio ahora. Hasta el 30 de junio, Y ya pueden, exactamente. si quieren, ya pueden. Lo podrían pagar, pero ¿cuál es el problema? Necesitamos el mes de junio. Claro, está bien. Entonces, porque integra la base de cálculo. Por eso se hace difícil esa fecha de pago. A lo mejor se corre unos días, en realidad, liquidando también, sé lo que corremos para pagarlos en términos. Hay que trabajar estos días la ansiedad. No nos queda otra. Contadora, gracias. Gracias a ustedes. Vamos